Mario Vargas Llosa dijo: aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. La literatura no solo es una manera de divertirse, pero también es una forma importante de la comunicación y del aprendizaje. La literatura puede decirnos de la historia desde la perspectiva de alguien que vivía en la época en que estudiamos. Entonces, la literatura nos da una vista de cómo la gente de una época realmente vivía, y podemos aprender de la cultura de un grupo por su literatura. Por eso, la literatura afecta cómo entendemos una cultura y cómo un grupo de gente es visto por el resto del mundo. Aparte de los aspectos de aprendizaje, la literatura también es una forma importante de la comunicación. La literatura da una voz a la gente para que pueda expresarse como quiere. Este aspecto de la literatura es especialmente importante para los grupos de gente marginalizados. La literatura les da una forma de expresarse y comunicar sus ideas y valores con el resto del mundo, para que los otros puedan entenderles mejor. La literatura les da una forma de expresarse y comunicar sus ideas y valores con el resto del mundo, para que los otros puedan entenderles mejor. Todos esos aspectos de la literatura son especialmente importantes para la gente indígena de Latinoamérica. Las culturas indígenas en Latinoamérica frecuentemente no están bien representadas globalmente. Además, hay mucha discriminación contra los indígenas en Latinoamérica. Por eso, hay una pérdida de idiomas y culturas indígenas. Según datos de UNESCO, hay 420 idiomas en peligro de extinción en Latinoamérica. Es decir, que es muy importante leer y preservar la literatura indígena, porque ayuda en la preservación y apreciación de las culturas y los idiomas indígenas. Esto es especialmente importante en México, donde hay 68 pueblos indígenas diferentes y una población de más de 11 millones de gente indígena. Es importante que leamos la literatura de esos grupos para preservar sus culturas y historias. En este video voy a discutir dos obras literarias indígenas. Voy a discutir una obra de la época precolombina y una obra de hoy en día. Antes de comenzar, es importante saber más de las características de la literatura indígena en la época precolombina. Antes de la llegada de Colón, la literatura indígena enfocaba en temas religiosos y naturales, como mitos enfocados en moralejas y cuentos hablando de la armonía de la naturaleza con Dios. La literatura de ese tiempo nos da información sobre las culturas precolombinas y sus historias. A través de los cuentos podemos saber qué era importante en las diferentes culturas y aprender sobre eventos históricos que han pasado. Un ejemplo de la literatura precolombina es el cuento indígena El muchacho desobediente. Este cuento es una leyenda con una moraleja de la cultura náhuatl. En este cuento había un hombre que desobedeció a sus padres y fue a la parte del bosque donde habían los aires. Los aires eran espíritus y a ellos no les gustaban cuando la gente interrumpía en su hogar. Sus padres le aconsejaron que no debía ir a esta parte del bosque, pero él les ignoró. Cuando él fue al bosque, él encontró a los aires. Los aires echaron una maldición sobre el hombre y él se enfermó. El hombre fue al doctor y le explicó qué le había pasado, y el doctor podía curarlo esta vez. El doctor también le aconsejó que no debe regresar a esta parte del bosque, pero otra vez el hombre ignoró el consejo. Cuando regresó al bosque, los aires echaron otra maldición más grave sobre el hombre. Esta vez nadie podía ayudarle y el hombre se murió. Como se puede ver, este cuento muestra algunos elementos típicos de la literatura precolombina. Esta leyenda tiene una moraleja como muchos de los cuentos de esta época de la literatura. La muerte del hombre que desobedece a sus padres muestra la importancia de la obediencia. También hay un elemento espiritual y religioso en el cuento. Los aires en el cuento son deidades, y era importante que la gente les respete. Finalmente, el hecho de que nadie podía interrumpir su hogar muestra otro tema popular de la literatura, la armonía entre la naturaleza y las deidades. Hoy en día, la literatura ha cambiado mucho desde sus principios en la época precolombina. Actualmente, la literatura indígena enfoca en temas sociales como la pobreza, la discriminación y la importancia de preservar los idiomas y culturas indígenas. Estos temas muestran claramente la importancia de la literatura para dar una voz a la gente. Por la literatura, los autores indígenas pueden compartir sus culturas e historias globalmente.
También la literatura es un camino en que los autores indígenas pueden comentar en los problemas sociales que les afectan, como la marginalización y la discriminación. Además, mucha de la literatura actual de autores indígenas está escrito en los idiomas indígenas y en el español. La publicación de literatura en los idiomas nativos de los grupos indígenas es muy importante porque ayuda con la preservación de los idiomas que están desapareciendo. Un ejemplo de la literatura indígena actual es el poema Ajunta, escrito por Javier Castellanos Martínez. Javier Martínez, un autor de Oaxaca, ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América en 2013 por su novela. Él es un proponente de la preservación de los idiomas indígenas y sus obras están escritas en zapoteco, el idioma indígena del grupo indígena de Oaxaca, y en el español. En su poema Ajunta, él discute la importancia de los idiomas indígenas. Dice: hoy que estamos juntos, hagamos como si las palabras fueran granos de frijol o granos de maíz. Y así como acostumbramos por un lado los granos buenos y por otro lado los granos viejos. Esos granos buenos, esas palabras buenas, son las que ayudarán a nuestras vidas. Aquí nos hemos juntado para escoger el camino de nuestro pueblo. Hagamos con nuestras palabras lo que hacemos con nuestros sombreros. Pongámoslas en un solo lugar para que se mezclen y confundan. Y cuando se recojan, unas se habrán perdido, otras se habrán fortalecido, y esas, por fin, marcarán el camino de nuestros pueblos. En el poema, el yo poético habla de los dos idiomas y cómo a través del tiempo estamos perdiendo los idiomas nativos. Él compara las palabras de los diferentes idiomas a granos de maíz y frijol y dice que la gente separa los granos viejos de los granos nuevos. Se puede interpretar que él está haciendo referencia a los idiomas indígenas cuando él habla de los granos viejos y al español cuando él habla de los granos nuevos. En las líneas 18 a 19, el yo poético lamenta la pérdida de un idioma con el paso del tiempo, diciendo: unos se habrán perdido, otras se habrán fortalecido. Él dice que las palabras que usamos marcan el camino de nuestros pueblos, surgiendo que los idiomas tengan una influencia importante en la cultura. Este poema comenta en la importancia de preservar las culturas indígenas a través de sus idiomas nativos. En conclusión, a través de los años, la literatura indígena ha sido muy importante. La literatura ayuda en la preservación de las diferentes culturas, historias e idiomas indígenas que estamos perdiendo más y más cada día. Por la literatura, ellos tienen una voz en que se pueden compartir sus culturas y idiomas con el resto del mundo. Voy a terminar con una cita de Román sobre la importancia de preservar los idiomas indígenas. Dice que cada lengua es un museo vivo, un monumento de cada cultura. Y por la literatura podemos preservar no solo el idioma, pero también las culturas indígenas.